Buenos días, doctor Gamarra y compañeros. En esta ocasión les vamos a presentar el tema canales de calcio, tipos y rol biológico. Como introducción, les presentamos este gráfico en donde compara la concentración del ion calcio tanto en el fluido extracelular como en el fluido intracelular. Y como podemos observar, en el líquido extracelular el calcio está unas 10.000 veces más que en el líquido intracelular. Por ende, va a haber un mayor gradiente de concentración que va a permitir que el calcio difunda por difusión. Pero además, como comentaremos más adelante, va a fluir por canales específicos para este ion. Canales de calcio voltajes dependientes. La vía más importante para la entrada de calcio en las células excitables, como las células musculares, las neuronas y las células blando neuroendocrinas, son los canales de calcio voltaje dependientes. Su estructura. Los canales de calcio son proteínas oligoméricas constituidas por una subunidad principal A1 que sirve como poro y sensor del cambio de potencial y diversas subunidades reguladores o auxiliares tales como la subunidad B, las subunidades A2S y estas unidades se unen por puentes de disulfuro. Su clasificación: se han descrito 6 tipos de canales de calcio, denominados T, L, N, P, Q y R. Canal de calcio operado por voltaje. Vamos a encontrar 5 subunidades. Alfa 1, estructura transmembrana helicoidal que consta de 4 dominios repetidos que rodean el poro. Alfa 2, la subunidad alfa 2 extracelular se va a unirse a los delta transmembrana mediante un puente de disulfuro. Subunidad beta sirve de anclaje para la subunidad alfa 1 y la subunidad gamma consta de 4 dominios transmembrana. Continuando con la exposición, les presentamos este gráfico sobre la regulación del calcio intracelular. Aquí se muestran las principales vías de movimientos de calcio hacia y desde el citoplasma, el retículo endoplásmico y las estructuras lisosómicas en una célula típica. Las flechas negras señalan las vías de entrada al citoplasma. Las flechas azules indican las vías de salida del citoplasma y las flechas rojas indican mecanismos celulares. Ahora, el estado de reserva en el retículo endoplásmico del calcio es controlado por la proteína sensora STIM1. La proteína sensora STIM1, o también llamada proteína sensora de calcio, se encuentra en la membrana del retículo endoplásmico y esta trabaja conjuntamente con el canal de calcio regulado por las reservas, para así favorecer la entrada de calcio cuando las células del retículo endoplásmico se agotan. Además de esto, se encuentran otros tipos de canales como el CCCB, que es canales controlados por voltaje, el CCL, que es canales controlados por ligando, que posteriormente se les va a explicar detalladamente. Funciones esenciales de los canales de calcio. A diferencia de los canales de sodio, no se inactivan bruscamente, por lo que pueden proporcionar una corriente de entrada mantenida para respuestas despolarizantes de larga duración. Son el único nexo de transducción de señales entre la despolarización y las actividades no eléctricas, contracción muscular, secreción, expresión génica. Canales de calcio tipo T se encuentran en células excitables y no excitables, se encuentran ausentes en células cromafines y en neuronas simpáticas. Su función está relacionada principalmente con la actividad rítmica, marcapasos y la entrada de calcio a potenciales negativos. Se activa de forma voltaje dependiente a potenciales negativos, observándose la amplitud máxima de la corriente alrededor de 20 milivoltios. Canales de calcio tipo L son los mejores estudiados y se encuentran distribuidos en todas las células excitables y en la
mayoría no excitables, constituyen la principal vía de entrada de iones de calcio en las células de los músculos cardíaco, esquelético y liso. Su activación es de voltaje dependiente y de potencial de activación dependiente de tipo celular. La inactivación es lenta de que los canales de tipo T y en el curso temporal de dicho proceso depende de diversos factores. La farmacología de este tipo de canal es de gran importancia debido al éxito alcanzado en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Canales de calcio tipo M son un grupo heterogéneo de canales que precisan grandes despolarizaciones para su activación e inactivación, aunque de forma incompleta a potenciales despolarizantes positivos. Se denomina así porque parecen ser específicos del sistema nervioso. Canales de calcio tipo P. Su caracterización se realizó tanto en células de Purkinje como en sinapsis gigantes de calamar. Observaron que una corriente de calcio era resistente a la THP y era bloqueada por un compuesto de bajo peso molecular, obtenido por purificación parcial del veneno de araña Aguileonopsis aperta. Con esta toxina se purificaron los canales de calcio del cerebro de cobayo y del lóbulo óptico del calamar. Una vez reconstituidos en bicapas lipídicas, se estudiaron sus propiedades electrofisiológicas y farmacológicas. Los canales de tipo P parecen ser los canales más ampliamente distribuidos en el sistema nervioso central de mamíferos y también se ha descrito su existencia en la retina, hipófisis, células cromafines. Su función se le ha relacionado con la generación de actividad intrínseca, en la modulación de la actividad neuronal y liberación de neurotransmisores. Canales de calcio de tipo Q. Estos tienen mayor afinidad que los canales de tipo N. Utilizando una toxina se ha establecido la existencia de otro tipo de canal de calcio, neuronas granulares del cerebelo, en hipocampo y recientemente en células cromafines bovinas denominada tipo Q. Los canales de tipo PQ son resistentes a las dihidropiridina, pero se diferencian porque presentan menor sensibilidad a WA-GABA, tienen una cinética de inactivación más rápida y presentan una elevada sensibilidad. Su función en la neurotransmisión glutatérgica, debido a que tanto la transmisión sináptica como la liberación de glutamato inducida por despolarización son inhibidas por PWA-GABA, pero solo a elevadas concentraciones. Canales de calcio tipo R. En las células granulares del cerebelo se ha descrito la existencia de un canal de calcio de alto umbral, con propiedades biofísicas y farmacológicas muy similares a las descritas para DOE1 y al que se ha denominado canal de tipo R. Los canales de calcio se pueden clasificar de una forma general en dos familias: canales sensibles a DHP y canales insensibles a DHP. Los miembros de la última familia tienen mucho interés porque se encuentran casi exclusivamente en tejido neuronal y entre sus distintos miembros presentan una homología mayor a 60%. La segunda familia pertenece al cDNA que codifica para subunidad conocida como DOE1, aislado de una genoteca de cerebro anterior de Dystopiae hominata. Ya, aquí les presentamos un cuadro resumen de los tipos y funciones de los canales de calcio. Como comentamos anteriormente, existen 5 tipos: voltaje dependientes, que son el L, el N, el T, el P y el Q, que siempre trabajan juntos, y el R. Sus principales características, su localización y función y los efectos farmacológicos, que ya se comentaron en diapositivas anteriores. Canales de calcio regulados por las reservas. Son canales de baja conductancia presentes en la membrana plasmática y que se abren para permitir la entrada de calcio cuando las reservas del retículo endoplasmático se agotan. Recientemente se comprobó que la vinculación entre el retículo endoplasmático y la membrana plasmática, que durante mucho tiempo fue un auténtico rompecabezas, se relaciona con una proteína sensora en la membrana del retículo endoplasmático que se conecta directamente con la proteína que forma el canal en la membrana plasmática. Al igual que los canales del retículo endoplasmático y el retículo sarcoplásmico, estos canales pueden servir para amplificar la elevación del calcio.
derivada de la liberación de calcio de las reservas. Hasta la fecha solo se conocen algunos productos experimentales que bloquean estos canales, pero se está intentando desarrollar antagonistas específicos para su uso terapéutico como relajantes del músculo liso. Canales controlados por ligandos. La mayoría de los canales catiónicos controlados por ligandos que son activados por neurotransmisores excitadores son relativamente poco selectivos y dejan pasar el calcio y otros cationes. El más importante de ellos es el receptor de glutamato de tipo N-metil de aspartato, que es esencialmente permeable al calcio y uno de los que más contribuyen a la captación de calcio por las neuronas postsinápticas en el sistema nervioso central. Durante muchos años se cuestionaba la existencia de canales reguladores de receptores en el músculo liso que responden directamente a mediadores como adrenalina, acetilcolina y histamina. Actualmente parece que el receptor P2X activado por ATP es el único ejemplo del canal controlado por ligando que verdaderamente existe en el músculo liso y representa una vía importante de la entrada de calcio. Homeostasis del calcio. El calcio es un constituyente importante de los huesos y los dientes. También desempeña un papel esencial como segundo mensajero en las vías de señalización celular. Las concentraciones de calcio circulante están estrechamente controladas por la hormona paratiroidea y la vitamina D, a expensas del esqueleto cuando las ingestas de calcio son inadecuadas. Existen 3 tipos de factores importantes para una homeostasis de calcio. La primera, PTH. La paratiroides responden al término de segundos a disminuciones en el nivel de calcio. La hormona intacta se va a depositar en vesículas intracitosólicas dentro de la glándula donde se va a liberar, de acuerdo a las demandas metabólicas. La segunda es la absorción intestinal. Actúa sobre el intestino favoreciendo la absorción de calcio y fósforo, lo que se absorben por mecanismos diferentes y dependientes unos del otro. Asimismo, el calcitriol va a favorecer la degradación de hueso, estimulando la actividad osteoclástica. Existen 4 tipos de acciones. Una de ellas es la que inhibe la absorción intestinal de calcio, reduciendo la calcemia o concentración de calcio en sangre. La segunda inhibe la resorción ósea, de nuevo reduciendo la calcemia. La tercera inhibe la reabsorción de fosfato a nivel de los túbulos renales. Y la última va a aumentar la excreción de calcio y magnesio. Ahora les voy a presentar la figura sobre homeostasis de calcio. Las concentraciones de calcio en sangre y el fluido que rodea las células están estrechamente controladas con el fin de preservar la función fisiológica normal. Un ligero descenso en los niveles de calcio en la sangre, por ejemplo, en el caso de una ingesta inadecuada de calcio, es detectado por las glándulas paratiroides, resultado un incremento de la excreción de la hormona paratiroidea. En los riñones, la PTH estimula la conversión de vitamina D en su forma activa, que es 1,25 dihidroxivitamina D o calcitriol. Esta va a disminuir rápidamente la excreción urinaria de calcio, pero va a aumentar la excreción urinaria de fósforo. Las elevaciones de PTH también van a estimular la reabsorción ósea, lo que va a resultar la liberación de mineral óseo, o sea, va a liberarse calcio y fósforo. Dentro de las acciones que también contribuyen a restaurar las concentraciones en suero de calcio, se va a dar el aumento de la 1,25 dihidroxivitamina D circulante. También se va a desencadenar la absorción intestinal de calcio y fósforo. Al igual que la PTH, la 1,25 dihidroxivitamina D va a estimular la liberación de calcio en los huesos mediante la activación de osteoclastos, que son las células que reabsorben los huesos. Cuando el calcio en sangre aumenta a niveles normales, las glándulas paratiroides dejan de secretar PTH. Un ligero aumento en la concentración de calcio en la sangre va a estimular la producción y secreción de la hormona peptídica.
y a su vez va a haber un ligero aumento, ¿no? La calcitonina inhibe la secreción de la PTH, disminuye tanto la reabsorción ósea como la absorción intestinal de calcio y va a aumentar la excreción urinaria de calcio. Finalmente van a haber cambios agudos en las concentraciones de calcio sanguíneo. No parecen suscitar la secreción del factor de crecimiento fibroblástico de la hormona fosfatúrica, el cual es producido por las células formadoras de hueso. En respuesta a incrementos de la ingesta de fósforo, mientras que este sistema complejo permite un rápido y estrecho control de los niveles de calcio sanguíneos en